Hola, este vídeo que vais a ver a continuación lo he grabado en una farmacia china para que lo veáis, os va a encantar, es muy bonita. Veréis que toda la parte de detrás está llena de cajitas. Bueno, pues todas estas cajas son fórmulas de medicina china, porque sabéis que la medicina china está muy modernizada. Entonces, son fórmulas incluso ancestrales, de hace cientos y miles de años, pero que siguen muy vigentes en la medicina china y se siguen utilizando. Pues lo vais a ver, todas las cajitas que veréis detrás son fórmulas de medicina china. Y en este vídeo os explico una de estas fórmulas que se llama Lianhua Qingwen Jiaonan. Porque esta fórmula la hemos utilizado en China para dar tratamiento al COVID con muy buen resultado porque ya se utilizó en el SARS. Entonces, ¿qué es esta medicina? Bueno, los que seguís las redes, muchos ya habéis oído que hablo mucho de Lianhua Qingwen Jiaonan porque tiene una gran eficacia. Además, es una fórmula que está comprobada científicamente, que está aprobada por el gobierno chino para el tratamiento del COVID y que tiene muchísimos estudios científicos que muestran su eficacia. Pero os explicaré en este vídeo todas las plantas, que son 13 de esta fórmula, planta por planta. Esta planta para qué sirve, esta planta qué hace, porque muchos me preguntáis, ¿podría hacer lo mismo en mi país con las plantas que tengo allí? Bueno, veréis, es que lo que funciona no es que yo uso esta planta en concreto, sino es la sinergia que hace miles de años que la medicina china estudia y que tiene muy corroborado que funciona, es la unión, porque si yo mezclo Shigao con Mahuan, hace una cosa, y si la mezclo con otra planta, hace otra cosa. Entonces, es la sinergia lo que funciona, y por eso os voy a explicar planta por planta qué es cada planta y qué es lo que hace en el cuerpo químicamente. Entonces, espero que os guste, que os sirva. Os voy a decir, ahora os voy a leer los países en los que ya está registrado Lianhua Qingwen, porque poco a poco se van añadiendo países. Está en China, Hong Kong y Macao, evidentemente. En Brasil, en Ecuador ya lo tienen. En Canadá también está registrado. En Kuwait, en Rumanía, en Kirguistán, este país, Mozambique, Mauricio, Uganda, en Singapur, en Laos, en Tailandia y en Filipinas. Pronto estará en España también, pronto estará en España, lo que puede desaturar mucho los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Porque es muy eficaz, porque lo podéis tener en casa, porque no requiere receta, porque es muy barato, lo tenéis en casa. A la que tenéis síntomas, os lo tomáis rápidamente y veréis cómo no evoluciona. De leve a moderado no pasa y de moderado no pasa grave. Con lo cual aquí lo hemos utilizado con gran eficacia. Os explico en este vídeo, que vais a ver en la farmacia, la fórmula Lianhua Qingwen. Espero que os guste. Voy a dejar los comentarios abiertos, pero solo para comentarios de preguntas. No me gusta, no me gusta, es esto o esto. No saturemos el chat, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos y que os vaya muy bien y cuidaros mucho. Adiós. Hola, hoy hemos venido a una farmacia muy famosa de Pekín que se llama Paitasi, que es muy bonita, preciosa. Luego, si tengo tiempo, os enseño la zona de las plantas para presentaros la medicina china que estamos intentando que otros países puedan utilizar para el tratamiento del COVID. Es la famosa Lianhua Qingwen Jiaonan. Y ahora hoy os voy a explicar dentro de esta farmacia todas las plantas, para qué sirven y por qué funciona Lianhua Qingwen. ¿Por qué? Porque ahora actualmente estamos ayudando a otros países a que puedan utilizar esta medicina, pero hay muchas veces que recibo preguntas de por qué esta sinergia funciona, qué efectos hace el Lianhua Qingwen, etc. Entonces lo que voy a hacer es explicaros un poquito todo el proceso de cómo se hace esta medicina. Bueno, primero de todo explicaros un poquito la historia de esta farmacéutica, porque fui yo que les llamé, porque me encantaban. Aquí en China se utiliza esta medicina para dar tratamiento al COVID, tanto solo con esta medicina, también con la medicina occidental, todo junto. Entonces yo me puse en contacto con ellos. Bueno, la historia de esta farmacéutica es que su CEO, esta farmacéutica se llama Yilin Yaoye, entonces su CEO se llama Willing, y este señor, que creo que es un súper inteligentísimo conocedor de la medicina china y de las plantas, lo que hizo es que ya en el SARS estuvo investigando cómo podía crear una medicina que fuera de fácil acceso a todo el mundo y que tuviera muy buenos resultados. Entonces nació Lianhua Qingwen Jiaonan. ¿Por qué? Porque esto viene de dos fórmulas ancestrales de la medicina china muy antiguas, y él además añadió
otra planta que viene de la farmacología tibetana. Y con esta sinergia es como funciona Lianhua Qingwen, y ahora os lo explico. Bueno, una cosa muy importante que tenemos que saber es que las plantas están procesadas. Llevan 3000 años estudiando cómo trabajar las plantas. Entonces, no podemos coger las mismas plantas y utilizarlas en otros países si no sabemos procesarlas. ¿Por qué? Por ejemplo, Ma Huang, que es la efedra, hay que saber procesarla y hay que saber qué partes de la planta se pueden utilizar, porque la efedrina puede sobreexcitar el sistema nervioso. Entonces, todas las plantas en China están procesadas. Por eso, cuando a veces me preguntáis, ¿podría utilizar estas plantas o algunas equivalentes en mi país? Es que las plantas hay que procesarlas. Algunas se tuestan, algunas están crudas, algunas están más carbonizadas para conseguir un efecto concreto o para minimizar sus efectos tóxicos, que algunas los pueden tener. Entonces, las plantas siempre están procesadas. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que hay que saber es por qué en China no se utiliza solo una planta para dar tratamiento, que esto es un poco la costumbre que tenemos en Occidente, sino que ellos crean fórmulas que incluso a veces vas a un hospital y te recomiendan una fórmula de hasta 30 plantas, porque lo que funciona es la sinergia entre todas las plantas. Por ejemplo, Ma Huang es broncodilatadora, ¿vale? Pero si la ponemos con Shigao, ¿qué pasa? Que Ma Huang es un poco tibia y estamos tratando una enfermedad de calor. Entonces, el efecto que tiene Shigao, que es muy frío, equilibra que Ma Huang es tibia, pero las dos funciones trabajan juntas. Por ejemplo, Shinren es para la tos, pero cuando lo juntamos con Ma Huang y con Shigao, lo que hacemos es limpiar el pulmón y favorecer que no haya reduplicación viral. Entonces, es muy importante entender que no solo se utiliza una planta, sino que es la sinergia de todas ellas juntas lo que tiene efecto positivo en el cuerpo. Ventajas de Lianhua Qingwen. Muy importante, esta medicina se puede utilizar con la medicina occidental, no hay ningún problema, no tiene efectos secundarios, prácticamente ninguno, puede a alguien darle un poquito de malestar, pero prácticamente no tiene efectos secundarios, es muy económica y no requiere receta médica. Aquí se vende en cualquier farmacia, veis que tenemos muchísimas fórmulas de plantas que sirven para muchas patologías y ya vienen en formatos de polvos, pastillas, etcétera. Entonces, la ventaja que tiene Lianhua es que nosotros muchas veces aquí en China utilizamos fórmulas para hervir, pero en otros países habría que explicar cantidades, etcétera. Entonces, esto es mucho más práctico. Entonces, las ventajas es que no hay sobredosis tampoco, prácticamente inexistente, y lo más importante es que se puede mezclar con la medicina occidental sin efectos secundarios. Vamos con la primera. Mirad, la primera es Lianqiao. Esta es la gran antiinflamatoria. Tiene 321 compuestos esta planta, entre los cuales hay glucósidos feniletanoides, lignanos, flavonoides, por eso es una gran desinflamatoria. Entonces, estos compuestos son los que ejercen diversas bioactividades como antiinflamatoria, antiviral y hepatoprotectora, que es muy importante. Luego está la famosísima Jinyinhua. Jinyinhua es la que puede con las bacterias resistentes y los virus, y además es antiagregante plaquetaria. Tiene ácido clorogénico y cafeoilquínico, esto porque me lo han dicho los laboratorios, porque si no, y es de amplio espectro bacteriano. Tiene un polifenol, ¿vale?, que es el ácido metilclorogénico, que es lo que hace que sea una fantástica antiagregante plaquetaria. Entonces, esta es una de las dos grandes importantes. Y esta es Ma Huang. Ma Huang, que viene de la efedra, es la gran broncodilatadora, es la reina de los asmáticos. Bueno, contiene más de 97 alcaloides, pero el más famoso es la efedrina, que la efedrina es un broncodilatador. Se utilizan los tallos finos y jóvenes para minimizar el efecto que tendría si no se procesara esta planta, ¿sabéis? Puede estimular demasiado el sistema nervioso. Por eso explicaba antes que es muy importante procesar las plantas. Esta es descongestiva, antitusígena y antialérgica.
Vámonos a Xingren, la almendra, pero no cualquier almendra. Esta almendra que es Hu, que es bitter, que es amarga. Esta es la que resuelve la tos y expectora la mucosidad. El Armeniaceae amarum es una medicina tradicional china y se utiliza para controlar la infección aguda del tracto respiratorio. Y otra que es, soy súper fan, si de todas las que hay me decís cuál prefiero, Shigao. Shigao es el paracetamol de la medicina natural. No daña el hígado, es utilizado en China desde hace miles de años como antipirético y ha demostrado generar descensos térmicos en pacientes con patologías respiratorias. Tiene la misma eficacia que un paracetamol, pero no daña el hígado, es hepatoprotectora. Panlangen. Panlangen es muy famosa porque aquí a la que tienen un poquito de dolor de cuello toman tés de Panlangen. Entonces alivia el dolor de garganta y también inhibe la replicación viral. Independientemente de los tipos de virus y de sus mutaciones, los estudios han demostrado que es muy eficaz para varias cepas de virus. Panlangen. En este caso sí que cuando tienen un poquito de dolor de cuello usan solo tés de Panlangen, no usan a veces fórmulas completas. Panlangen se puede utilizar sola. Luego tenemos Guanzhong. Guanzhong enfría la sangre y evita los sangrados, por ejemplo los sangrados de la tos, etc. Activa la sangre y también detiene el dolor. Es diurética y elimina la hinchazón. ¿Qué pasa? Que con este virus tenemos muchos síntomas diferentes dependiendo de la persona y hay gente que hace edemas, porque va al meridiano de vejiga y riñón. Luego tenemos la famosa Yunxingcao. Protege el pulmón del calor y trata la diarrea. ¿Por qué? Porque trabaja en los meridianos de pulmón y de intestino grueso. Entonces, trata la diarrea porque va al meridiano de intestino grueso también. Es un estimulante del sistema nervioso y favorece la fagocitosis, otorgándole a la vez una acción antiinflamatoria y analgésica. Esta es Huashan. Huashan, que viene del pachuli, protege el estómago y alivia las náuseas. Tiene actividad antiemética, es decir, aquellos vómitos con sangre, distensión con pérdida de apetito, que es un síntoma que da bastante el COVID, y náuseas. Contiene un sesquiterpeno que le da estas características concretas. Por eso Huashan también es una de las plantas muy importantes dentro de la formulación. Luego tenemos Tahuan, que es muy famosa. Esta es la que resuelve el calor de los intestinos. Si había una que trataba la diarrea, esta trata el estreñimiento. Es ampliamente usada para esto, para tratar el estreñimiento en China, la ictericia también y la disentería. Se procesa para que no purgue demasiado, y tiene una antraquinona que tiene el mismo efecto que la simvastatina contra el colesterol, pero esto no es la función que buscamos en esta fórmula. Esta es Hongjintien. Esta es la que añadió Huilin en la fórmula y que procede de la farmacología tibetana. Entonces, se utiliza para aumentar la resistencia del cuerpo a la falta de oxígeno, porque sabéis que en el Tíbet, que están a grande altura, tienen problemas de altura, y combate la fatiga del cuerpo. Y por último, Gansao. Gansao, que en medicina china decimos que trabaja los 5 sabores y va a los 5 meridianos, la podemos definir como la que trabaja la prevención, la infección y la recuperación. La prevención, ¿por qué? Porque en otras fórmulas es antioxidante y modula el sistema nervioso. Cuando estamos contagiados, estimula el interferón, que es el interferón, como su propio nombre indica, interfiere en la reduplicación viral. Y en la fase de recuperación, como es antioxidante, modula también la cicatrización de fibrosis, es decir, ayuda al pulmón a recuperarse antes. Entonces, estas son todas las plantas. Bueno, falta poje, que es la menta, pero no teníamos poje y no la hemos puesto, que sí alivia los dolores de cabeza, etcétera. Y ayuda sobre todo a los ojos cuando pican, etcétera, y cuando duelen. Pero por lo resto, estas son las plantas que componen Lianhua Qingwen Jiaonan. Bueno, esta es la formulación, he ido muy rápido, ¿no? Pero porque claro, no podemos hacer un vídeo muy largo. Entonces, esta es la formulación de Lianhua Qingwen Jiaonan. Hay muchísimas fórmulas en China, como veis en mi espalda hay muchísimas fórmulas en China para tratar muchas dolencias. Quiero deciros también cosas importantes que hay que saber. Lianhua Qingwen Jiaonan no es una medicina, no es una fórmula para
para la prevención, porque es demasiado fría, enfriaríamos el cuerpo, ¿eh? Es simplemente cuando ya vemos que tenemos síntomas, sobre todo síntomas de calor, de fiebre, cuando empezamos a notar que tenemos una especie de resfriado, estamos en plena pandemia, entonces se puede empezar a tomar, ¿eh? Pero no sirve como prevención, o no se debería tomar como prevención, sino en la fase de tratamiento. Y lo más importante es que esta es en pastillas, pero en los hospitales utilizamos en disolución para las personas que no pueden tragar, etc. Cualquier duda que tengáis, voy a dejar los comentarios abiertos, y también quiero agradecer a Ana María Rodríguez, que tiene el estudio Anaquei, a que me ha ayudado esta vez a componer todo este vídeo fantástico. Y bueno, pues quiero darle las gracias por colaborar conmigo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo.